Bienvenidos a todos los estudiantes de Historia de la Economía nuevamente a esta clase. Durante el día de hoy vamos a estar hablando y resumiendo un poco el tema que ya hemos visto, que es el socialismo. Veremos algunas características importantes que necesitamos resaltar para la realización del guía de hoy, y pues estaremos viendo las grandes diferencias con su contrincante, el capitalismo. Cuando hablamos del término socialismo, pues la definición va muy relacionada con su nombre. Es una doctrina social, política y económica que defiende los intereses de una sociedad. Pero antes de hablar de socialismo, es necesario ver cómo fue que se llegó a la postulación de esa teoría. Carlos Marx, en su resumen sobre la historia de los modos de producción, resalta 4 etapas específicas que van estrechamente relacionadas con algunos momentos históricos. Por ejemplo, desde la prehistoria se hablaba de un comunismo primitivo, es decir, toda la sociedad estaba encauzada a los mismos objetivos económicos, trabajaban de forma colaborativa y de esta manera los recursos se repartían de forma igualitaria. Todo esto cambió con la Edad Antigua y la aparición del esclavismo. Con ello ya existe una división social de clases, un trabajo obviamente dividido donde van a existir algunos mayor remunerados y otros menos remunerados, y va a existir propiedad sobre los seres humanos como el principal modo de producción. Luego de la Edad Antigua pasamos a la Edad Media, donde el nuevo sistema económico va a ser el feudalismo. Aquí la importancia la va a dar la tierra. Entre más tierra se tenga, pues más dinero o más riqueza se posee. Finalmente se llega a la edad moderna y contemporánea, donde el capitalismo va a ser la doctrina emergente y más respaldada por países. Esta doctrina llamada el capitalismo va a decir que simplemente lo más importante es el dinero, porque con el dinero se compran las tierras, se pagan a los empleados y obviamente es lo que genera ganancia. De ahí que no exista otro modo de producción más importante que este. Junto con el capitalismo aparece una teoría que se confronta, que va a ser el socialismo. Ese socialismo va a quitarle ese lugar importante al dinero y va a querer volver la sociedad al comunismo que existió en la prehistoria, pero ahora llamado comunismo científico. Es decir, que cuando hablamos de socialismo solamente hablamos de una fase entre el cambio del capitalismo al comunismo científico. ¿Cómo definiríamos entonces ese socialismo? El socialismo vendría siendo una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que no existe propiedad privada u objetos personales. Todo es de todos. Y por lo tanto, con el fin de alcanzar esta distribución más equitativa de la riqueza, el Estado va a entrar como mediador de estos procesos. Cuando hablamos de características específicas del socialismo, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Tienen un único objetivo, que es lograr una sociedad más justa, pero tienen al menos 2 metodologías para alcanzar ese objetivo. La primera es que el Estado pasaría a ser el dueño de los medios de producción, es decir, el dueño de las empresas, de la maquinaria, y él sería el que obviamente controlaría la riqueza. Por esto se reduciría la propiedad privada y no existirían personas ricas y pobres, solo existirían trabajadores. Esto con el objetivo de que nos vayamos acostumbrando a una sociedad basada en la propiedad pública, para que más adelante, cuando desaparezca en el Estado, como se propone en el comunismo científico, ya todos sepamos convivir bajo estas normas. Es cierto que al igual que el capitalismo, el socialismo tiene ventajas y desventajas.
Entonces hablemos de algunas bien específicas. Dentro de las ventajas encontramos que los medios de producción son propiedad pública, es decir, que todos podemos participar de ellos sin de pronto pagar alquiler, arriendo o comprarlos. Se elimina el privilegio del bienestar individual primando el interés general y el bienestar colectivo, es decir, que primero va a ser la sociedad antes que los intereses particulares. También se habla de eliminar el concepto de desigualdad y el socialismo también se compromete con las clases obreras o trabajadoras privilegiándoles sus derechos. ¿Cuáles entonces podrían ser las desventajas? La propiedad pública podría eliminar los incentivos con los que encuentra el empresario para invertir, es decir, que como ya sería una sociedad igualitaria, no existe una motivación de la riqueza para que se mueva una economía. Tampoco se privilegia el bienestar general, más bien esto mermaría. Como ya nadie buscaría la riqueza, pues ya no se vería el afán de trabajar. Las desigualdades también no moverían el capitalismo, pues ya no restarían importancia. Y la defensa de la clase obrera en ocasiones se hace en detrimento del empresario, es decir, si se le da también demasiados privilegios a la clase obrera, esto también ocasiona poca rentabilidad de algunos negocios. Cuando hablamos de esta doctrina, también es importante hablar de otras ideologías que surgieron prácticamente ahí mismo para explicarlo. Cuando hablamos de comunismo científico, recordemos que no es igual al comunismo primitivo, sino que es una etapa avanzada y evolucionada de la sociedad donde podemos avanzar, pero sin obviamente haber desigualdad o pasar por encima de otros. Junto con estas doctrinas también apareció el fascismo, considerada una doctrina política donde se priman algunas cuestiones culturales. Recordemos que para este caso también estuvo el nazismo y el franquismo como parte de la ideología fascista. Y se encuentra el socialismo utópico, que es el socialismo irreal, incapaz de concebirse. Y por lo tanto, como es utópico, pues hace parte de un ideal de la sociedad que es inverosímil o totalmente imposible. La guía número 5, que es la que corresponde a esta semana, va a venir abordando estos temas a partir de la idea o del término de desigualdad. Tenemos una definición sencilla del socialismo y también nos aparece un mapa de la distribución de países socialistas y capitalistas. Deberemos responder las 3 preguntas asociadas al mapa. ¿Qué tan esparcido está el socialismo en el mundo? ¿Por qué a tu parecer hay pocos países socialistas en el mundo? O sea, ¿por qué la mayoría son capitalistas? Y teniendo en cuenta la ubicación de Colombia en el mapa, ¿se podría considerar socialista y por qué? Ahora bien, nos habla aquí nuevamente de lo que es el índice de desigualdad, también conocido como el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la desigualdad a nivel de cada país, siendo 0 obviamente menos desigualdad y 1 mayor desigualdad, o también de 0% al 100%. La siguiente escala te muestra algunos países, de los cuales los que están en rojo son países socialistas. Deberás comparar qué tanto se ha alcanzado la igualdad teniendo en cuenta las ideologías capitalistas y socialistas, respondiendo las 3 preguntas que están ahí asociadas. Terminado el trabajo, puedes enviarlo a mi número de WhatsApp que está ahí, subirlo a la plataforma .edu o mandarlo por correo. Cualquier explicación adicional que necesiten del tema, pueden hacerla también por este medio o solicitarlas por este medio.